La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de la casa con paredes de espejos hasta el día en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala a partir de un material tan cotidiano como el agua y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor, para convertirse en una ciudad invernal. Su pluma seductora y fascinante le dio auge al realismo mágico de la literatura hispanoamericana. Gabriel García Márquez creó un mundo extraordinario y alucinante en el que se mezclan la realidad y la fantasía, en el que cohabitan los vivos y los muertos. Su narrativa cautivante dio vida a personajes asombrosos como José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán, Florentino Ariza, Fermín Daza, la Cándida Heréndira, Juan Sayago y Julián Moscote, entre muchos otros. Decía, yo no soy un escritor de realismo mágico, sino que soy el escritor más realista de la América Latina. De un escenario real, Aracataca, su pueblo natal en Colombia, en el que nació en 1927, concibió Macondo, una aldea fantástica, imaginaria y sobrecogedora que le ha dado la vuelta al mundo y en la que coexisten más de 40 relatos. Magistral estilo que logró materializar con palabras el espíritu latinoamericano inmortalizado en sus cuentos y novelas. Los primeros pasos de su grandeza literaria se encuentran en Colombia, alternadamente en Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Pero en México su interés se centra en el cine. La oscuridad de la sala, perturbada por un cono de luz que proyecta historias sobre una gran pantalla, representa un mundo que despertó su interés. A mediados de los 50, Gabriel García Márquez comenzó a escribir críticas de cine. Deseaba ir más allá del horizonte de las producciones hollywoodenses y exponer las bondades del cine europeo. El celuloide permeaba su vida. Gabriel García Márquez inició su andar en el cine en 1954, en Colombia, al colaborar en el corto surrealista La Langosta Azul. Sin embargo, fue hasta 1963, en México, cuando logró constituirse como guionista. Su primer filme, El Gallo de Oro, de Roberto Gabaldón. ¡Párate ahí, gallero! Por esta vez me equivoqué, gallero. Tu dorado pudo con mi jicote con la blanca de Tlaquepaque. Gabriel García Márquez amasó una filmografía de 51 títulos como guionista, entre originales y adaptaciones. Algunos de ellos: Tiempo de morir, de Arturo Ripstein en 1966, y El año de la peste, de Felipe Casals en 1979. Interesado en abrir los horizontes de la actividad, en 1984 creó la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba. Yo pienso que el cine puede llegar mucho más lejos que el libro como medio de expresión, y que el futuro es de las artes visuales, de la comunicación, de la ¿Pero comunicación. cuál futuro? ¿Cuál futuro, Gabo? De aquí en adelante. La masividad, hasta como negocio el libro es mejor que el cine. Tras el vaivén entre el periodismo y el cine, retoma la literatura, retorno que lo llevó a escribir su obra maestra, 100 años de soledad. Su formación periodística le permitió ejercitar sus capacidades narrativas, respaldadas en las influencias literarias. A los 5 años tuvo su primer acercamiento con Rubén Darío,
y a los 9 quedó prendado de los relatos de las 1001 noches. Estudió profundamente la literatura norteamericana. También profesaba una devoción por la poesía, en particular los versos de Petrarca, Dante, Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo y Pablo Neruda. Su incursión formal en las letras con el cuento La Tercera Resignación en 1948 fue detonada por las palabras de Franz Kafka y su obra maestra, La Metamorfosis. Y abría esto y decía, una mañana, después de un sueño tormentoso, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Yo lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Y fue una revelación, es decir, si esto se puede hacer, esto sí me interesa. Yo antes de eso probablemente había pensado que eso no se podía hacer, a pesar de que me había tragado completita las 1001 noches. Pero aquí había una cosa importante que era de método. Esas estructuras las incorporó para otros escritos, como Crónica de una muerte anunciada, de 1981. El día en que lo iban a dar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector, porque ya sabe que ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Detrás de su prosa había siempre una detallada investigación. Así elaboró El amor en los tiempos del cólera, de 1985, inspirada en la relación de sus padres. Cuando estaban en Cartagena, y ella venía aquí a Cartagena, a Barranquilla, hablaron bastante y se contaban todas las cosas que dejaron de contarse. Y ya él le perdió también el miedo a mi papá, porque una tarde se quedaron después de almuerzo, toda la tarde, y mi papá refiriéndole con detalles todo lo de sus amores, que fue cuando resolvió hacer Los amores en el tiempo del cólera. Muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron, hasta que se casaron. Y para el amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Si bien la narrativa del colombiano estuvo fuertemente anclada a su experiencia personal, la atinada construcción de sus personajes permitió la fluida empatía con los lectores. El otoño del patriarca. Cuando salió fue una desilusión total. No se vendió nada, fue una desilusión. La gente dice no tiene nada que ver con 100 años de soledad. Y ahora es mi libro más estudiado. En palabras del mismo García Márquez, El otoño del patriarca es un poema sobre la soledad del poder. Me pareció muy significativo que la palabra que él usó para hablar de una novela fuera poema. Entre heptasílabos y endecasílabos, El otoño del patriarca muestra en versos las dotes poéticas de García Márquez. Durante una entrevista que le hizo al también premio Nobel Pablo Neruda, comentó su relación con el trabajo poético. Mencionó que sería ideal que los narradores fueran cada vez más poetas y los poetas cada vez más narradores. En 1994 publicó Del amor y otros demonios, narración que después llegaría al cine y que surgió al coincidir dos historias, la que le contaba a su abuela, sobre una niña que murió de rabia y cuya cabellera le arrastraba como cola de novia, y la de los restos mortuorios que descubrieron en un convento, en los que destacaba una cabellera de más de 22 metros de largo. Trajo a su hija. Está poseída, madre. ¿Qué dices? Para algunos, sus textos tenían estructura musical, y él, como melómano consumado, plasmó en muchas de sus obras su gusto por Bach, Wagner y Debussy. El periodismo, el cine y la literatura fueron el destino de su inagotable imaginación creadora. El legado de Gabriel García Márquez, el escritor más grande de las letras hispanoamericanas, trascenderá en el tiempo, en aras del realismo mágico que envolvió el universo de su obra.